Hola a todos, bienvenidos al primer vídeo tutorial de Open Media Manager. En esta serie vamos a intentar explicar cómo funciona el programa y cómo puedes aprender a manejarlo. Y por supuesto el primer tutorial tiene que estar dedicado a la instalación del programa. Entonces, para instalar el programa vamos a intentar ser lo más rápidos posibles. Abrimos el navegador, navegamos a la página web del proyecto y aquí en el botón verde siempre vamos a encontrar la última versión del programa. Pulsamos y en apenas unos segundos lo descarga porque es un archivo pequeño de unos 7 megas y medio. Bueno, vamos a la carpeta de descargas. Ahí. Y vemos que en la carpeta de descargas tenemos un archivo targz. Bueno, vamos a abrirlo con el gestor de archivadores y extraemos la carpeta. Por ejemplo, yo en mi caso la voy a poner en el escritorio para que tengamos bien a mano. Cierro las ventanas y abro la carpeta descargada. Vemos que tenemos tres archivos readme, son archivos con información para el usuario, para la instalación. Luego tenemos un archivo .deb y una carpeta. La carpeta contiene el código fuente del programa, entonces si vamos a programar o queremos toquetear un poco el código y demás, pues sí. Pero si no vamos a hacer nada con el programa, pues en verdad no es necesario hacer nada con la carpeta. Entonces ese tema lo vamos a dejar en un tutorial posterior. Como vemos, podemos hacer uso del archivo .deb. Entonces con los archivos .deb podemos instalar Open Media Manager en Debian y en demás sistemas operativos basados en Debian, como Ubuntu, Ubuntu, Mint y demás. Entonces en mi caso es Ubuntu, así que puedo usar el archivo .deb. ¿Qué hago? Pues en principio la lógica me dice que lo ejecuto automáticamente, pero bueno, vamos a leer las instrucciones porque como veréis hay que hacer un paso anterior. Y es que Open Media Manager se basa en Gambas 3 y la versión de Gambas 3 para la última versión de Ubuntu 11.10 no estaba aún disponible. Entonces me imagino que para la versión 12.04 Gambas 3 sí que estará. Entonces, para poder instalar Open Media Manager necesitamos tener los repositorios actualizados de Gambas 3. Entonces, para versiones 11.10 o inferiores de Ubuntu debemos hacer este paso. Para versiones posteriores, como la 12.04, aún no ha salido, pero me imagino que Gambas 3 ya estará. De no estar Gambas 3, habría igualmente que hacer este paso, que es muy simple. Solo tenemos que abrir un terminal y seguir estos pasos. Agregar el repositorio de Gambas 3. Lo actualizamos. Como veis yo copio y pego, así lo hago un poquito más rápido. Y una vez acabado ya podemos abrir el archivo.deb. Ya tenemos las dependencias en nuestro programa, en nuestro sistema operativo. Y pulsar el botón instalar para que se instale Open Media Manager. Bueno, mientras está instalando Open Media Manager explico lo siguiente. Se ofrece aquí instalar MediaInfo. Es una librería que permite obtener información de archivos multimedia. Entonces Open Media Manager, como sabéis, podemos usarlo como catalogador de películas, series, documentales. Estas pueden ir en discos, DVDs o Blu-rays, por lo que pierde sentido tener instalado MediaInfo, o podemos estar almacenando archivos multimedia en disco duro, pendrives y dispositivos físicos, ¿no? Entonces, en ese caso, que tengamos archivos multimedia, sí que puede tener interés MediaInfo porque te va a ofrecer mucha información sobre tus archivos. Entonces, yo lo voy a instalar y ya que cada uno, pues según sus necesidades, pero ya digo, es completamente opcional, no es necesario, ¿eh? Solo hay que copiar estas tres líneas de código. En la primera agregamos un repositorio, en el segundo lo actualizamos y en la tercera línea directamente instalamos la librería MediaInfo. Esperamos un momento, ya queda poco.
Pues Open Media Manager ya está instalado junto a Media Info. Ahora toca probarlo. Para ello, menú, multimedia, y aquí tenemos Open Media Manager. Lo voy a arrastrar hasta esta barra para tenerlo siempre a mano. Abrimos Open Media Manager para ver cómo es la primera ejecución del programa. Como veis, se nos abre una base de datos de ejemplo y una ventana que nos ofrece actualizar unos scripts. Es fundamental tener los scripts siempre actualizados. Consume muy poco tiempo actualizarlos, así que yo siempre recomiendo actualizarlos siempre que se ofrezcan, ¿de acuerdo? Podemos aquí elegir si queremos o no que lo actualicen, pero ya digo, es que ni ocupa espacio ni tiempo. Y además muy importante, porque para obtener información desde distintas páginas web, para facilitarnos y automatizarnos la edición de la ficha, pues son necesarios estos scripts. Entonces le damos a actualizar. Como vemos, la interfaz del programa está en inglés por defecto. Es una cosa que cambió en una versión anterior, pero podemos poner nuestro gusto. Entonces, una vez que está el programa abierto, vemos que hay una base de datos de ejemplo y lo primero que vamos a hacer es cambiar el idioma. Lo vamos a poner en castellano. Aceptar, y me dice que para que el cambio se produzca debo reiniciar la aplicación. Cierro Open Media Manager, vuelvo a entrar y como vemos ya estamos en castellano. Bueno, la base de datos de ejemplo. La base de datos de ejemplo se ha hecho un poco para que el usuario nuevo se pueda un poco manejar con el programa rápidamente, ¿no? Para hacerse una idea de cómo funciona. Entonces podéis toquetear un poco la base de datos, no hay ningún problema. Muy importante, la base de datos de ejemplo se restaura siempre que iniciamos la aplicación. Entonces, si usamos la base de datos de ejemplo para crear nuestra filmoteca, se va a borrar, ¿de acuerdo? Si queremos hacer nuestra filmoteca, debemos hacer nuestra base de datos. ¿Cómo? Pulsamos aquí en crear base de datos, buscamos el directorio donde queremos guardarla, por ejemplo, en el escritorio, introducimos el nombre de nuestra base de datos, lo vamos a llamar tutorial y pulsamos el botón OK. Como vemos, la base de datos sí está en blanco. Aquí en la parte central se nos muestra la página web del programa y pues nada más que añadir, ¿de acuerdo? Ya es solo cuestión de ir gestionando la base de datos y agregando registros. Para abrir una base de datos, pulsamos aquí, una base de datos ya hecha. Pulsamos este botón y nos dice que tenemos que buscar un archivo asterisco.omd, o sea, con una extensión OMD. En mi caso yo tengo aquí una guardada que vamos a usar para tutoriales posteriores llamada Filmoteca. Solo hay que seleccionarla y como vemos funciona a la perfección. Ahora, como vemos, el programa funciona a la perfección y solo queda en el siguiente tutorial pues expliquemos un poco cómo funciona Open Media Manager. Pues esto es todo. Hasta otra.